La película comienza con Madea, el señor Braum y Cora están en una gasolinera cuando dos ladrones intentan robarles. Madea no lo piensa dos veces, baña el coche con gasolina. ¿Por qué se van?, dice mientras se ríe de los tipos y boom, prende fuego a sus pantalones. Brian es abogado, divorciado y tiene 2 hijos. Se reúne con su exesposa Debra, quien ahora está casada con un hombre adinerado. Brian y Debra tienen 2 hijos, DJ, un chico de 19 años que aún no madura. Debra le reclama a Brian que no lo ha enseñado a ser un hombre. También tienen a Tiffany, la hija mayor. Tiffany llega con su novio Xavier. Brian le pregunta quién es él, y Xavier responde sin rodeos que es el hombre de su hija. A Brian no le agrada esa respuesta, y se da cuenta de que no le habían dicho nada sobre él desde hace 4 meses. Entonces Tiffany lanza la bomba. Xavier le propuso matrimonio, ella aceptó y ahora quieren su bendición. Brian se queda en silencio. Y se marcha. ¿Te sorprendería una boda relámpago así? ¿Qué harías si fueras el padre? Comenta. Brian va a casa de su padre y Madea, y les cuenta que Tiffany se casará en 2 semanas. Madea sospecha que algo hicieron, y el padre comenta que seguramente está embarazada, quizás por eso la prisa con la boda. Madea también lo cree, y le dice a Brian que los lleve a cenar a su casa para hablar con Tiffany. Al día siguiente, Brian le pide a un compañero que investigue todo sobre Xavier. Esa noche se reúne la familia de Brian, Braum, Cora, Aunt Bam y su padre. Brian está molesto. Aunt Bam, directa como siempre, sugiere que tal vez sea porque su hija está embarazada. Brian aclara que nadie ha dicho eso, solo quiere saber por qué se casan tan rápido. Toda la familia coincide en que probablemente esa sea la razón. Llegan Debra, Tiffany y Xavier. Cora le pide a Xavier que hable un poco sobre él, pero él responde que no piensa hacerlo, dejando a Cora perpleja. Tiffany anuncia que se casará. Madea pregunta por qué tanta prisa, y Tiffany responde que el amor no tiene tiempos, quiere que todos estén ahí y que la boda será en las Bahamas. Debra añade que su padre debe pagarla y que eligieron un lugar que él pueda costear. Madea dice que no puede ir a las Bahamas, lo mismo dicen Bam y Braum, porque no tienen dinero. Brian quiere hablar en privado con Debra, pero ella lo ignora y le dice a Tiffany que sabía que su padre no podría pagarla, que su padrastro y ella lo harán. Brian finalmente dice que él la pagará, porque el padre paga la boda. Madea está nerviosa buscando su pasaporte, temiendo que la arresten por un problema del pasado. Al tomarse la foto, ve entrar a un policía y sale corriendo, estrellándose con un vidrio. Aún así, logra obtener el pasaporte. En el aeropuerto, Brian habla con Cora. Ella pregunta por Tiffany y él le dice que Debra y su esposo se la llevaron en avión privado. Brian comenta que le gusta restregárselo y que el viaje le está saliendo carísimo. Cora le recuerda que Debra ofreció pagarlo, pero Brian se negó para que no se lo echara en cara. Ya en el avión, Madea se queja de que no están en primera clase. Dice que los asientos parecen banquitos. El padre bromea con que el problema es el tamaño del trasero de Madea y empiezan a discutir. Braum, muy nervioso por su estómago, quiere ir al baño desesperado. Un pasajero malinterpreta la situación pensando que tiene una bomba, pero Braum simplemente se hace encima. ¡Qué vergüenza! ¿Tienes a un familiar tan loco? Comenta. Al llegar a las Bahamas, todos quedan encantados con el hotel, pero Brian solo reservó 2 habitaciones para todos, lo que no les agrada. Debra aparece y, con actitud soberbia, le recuerda que le dijo a Brian que su esposo y ella podían pagar más habitaciones, pero él insistió. Les informa que ella ya separó cuartos para ellos. Brian, molesto, termina pagando 7 habitaciones con su tarjeta de débito, lo que provoca las risas de todos. Al entregarles las llaves, les explican que pueden usarlas para pagar cualquier cosa adicional, pero Brian no escucha esa parte. Debra le dice a las chicas que todo está incluido y que carguen lo que quieran a la habitación. El padre de Brian va al casino y descubre que puede pedir dinero y cargarlo a la tarjeta de Brian. Así, toda la familia comienza a gastar sin que él lo sepa. ¿Te ha pasado ir de vacaciones y pasarte de lanza con los gastos? Comenta. Cora, Bam y Madea se encuentran con Tiffany. Madea le pregunta a Tiffany por qué tanta prisa en casarse. Tiffany dice que quiere casarse, pero aún no ha visto su vestido porque su madre lo eligió. Madea comenta que no entiende nada, que parece más la boda de su madre, y que Tiffany no se ve feliz. Ella no responde, y se van. Xavier se acerca al padre de Brian y le comenta que Tiffany quiere que invite a su papá a la despedida. Él le aconseja que no lo haga, que asustará a las nenas y se irán. Mientras tanto, las chicas van de compras y Madea gasta exageradamente. Luego ven a Tiffany probándose el vestido. Madea comenta que ya se le ensancharon las caderas, pero Tiffany lo niega. Madea pregunta si está embarazada, y Tiffany lo descarta. Entonces Madea insiste varias veces en saber por qué tanta prisa para casarse y si está segura,
pues parece una decisión de su madre. Debra responde por ella, pero Madea insiste en que Tiffany conteste. Tiffany dice que confía en su madre y que ellas la estresan. Ante más preguntas, se marchan molestas. Brian descubre que Xavier no tiene antecedentes ni problemas legales. En un almuerzo familiar, nota que habrá una despedida de soltero y no lo invitaron. Bam dice que nadie invita al suegro y que tampoco tendría por qué ir. Brian expresa que no quiere que su hija se case con Xavier, aunque ya habló con ella y sabe que es adulta. Madea le aconseja dejar que sus hijos cometan errores, porque mientras más intente separarlos, más se unirán, y que solo le haga saber que está para ella. Mientras tanto, Bam y Madea están en el casino. Madea escucha a Dennis, el esposo de Debra, decir que le dará $1 millón a Tiffany al casarse, y otro $1 millón cuando su hermano entre a la universidad, porque él y Debra se van a divorciar. Madea va de inmediato a buscar a Tiffany para advertirle. Brian, por su parte, ve a Xavier discutiendo con una mujer. Lo confronta en un balcón. Xavier dice que no es lo que parece. Le dice a la chica que ve lo que provocó. Justo en ese momento llegan Tiffany y Debra. Tiffany pregunta qué está pasando, y Brian responde que los vio discutir y sospecha que la está engañando. Debra, confundida, le pregunta a Dennis qué hace en el hotel. Entonces, Madea le cuenta a Tiffany que su madre quiere que se case porque se va a divorciar de Dennis y no tienen un acuerdo prenupcial. Le dice que Dennis prometió darle $1 millón al casarse, y otro $1 millón a su hermano. También le recuerda que su madre eligió todo sobre la boda. Debra se defiende, dice que no es por ella, que solo quería hacer algo por sus hijos porque siente que no ha hecho lo suficiente. Devastada, Tiffany cancela la boda. ¿Cómo reaccionarías si descubres que tu mamá tenía un plan con billete de por medio? Comenta. Brian le dice a Xavier que es patético y que al menos se alegra de que Tiffany se haya dado cuenta antes de casarse. Xavier responde que nadie la querrá como él. En ese momento, entra la mujer con la que hablaba antes, quien revela que es su madre y que Xavier no la invitó porque se avergüenza de ella. Luego le dice a Brian que su hijo es un buen muchacho, que le contó todo lo que ha vivido, como lo juzgó sin conocerlo, y que viene de un pasado difícil, incluso vivió en albergues. Pero que se encariñó sinceramente con Tiffany. Debra habla con Tiffany y le confiesa que pensó que hacía lo correcto para sus hijos, pero que lo que más le importa es su felicidad. Se disculpa y dice que se irá por la mañana. Tiffany le dice que la ama, pero que fue demasiado, que solo necesitaba que la apoyara, que nunca fue por el dinero. Brian habla con Xavier, le dice que siempre ha protegido a su hija, que lo juzgó por su apariencia, y se disculpa. Le pide que le demuestre que estaba equivocado, que le debe respuestas claras. Xavier le cuenta que tuvo una vida difícil, que vendía sustancias, que vio morir a su hermano, y que conocer a Tiffany cambió su vida. Dice que ella lo llevó por el buen camino, que nunca contó con nadie y que ninguna mujer había hecho tanto por él. Tiffany escucha la conversación, se emociona y decide seguir con la boda. Brian, conmovido, le da una segunda oportunidad. A la mañana siguiente, Debra se prepara para irse, pero Madea le dice que la boda no se canceló y que debe ir. Debra pregunta si a ella no le molesta, y Madea simplemente le responde que vaya. La ceremonia se celebra con alegría. Tiffany y Xavier se casan en una ceremonia íntima y familiar. Todo termina con risas y unión. Hasta que Brian recibe la factura final del hotel. Al día siguiente, al ver la montaña de cargos, se desmaya. Gracias por ver. Comenta qué otra película te gustaría que resumiera en este canal.